inicio o un abrir boca para unas jornadas que van a tener lugar entre el 12 y el 15 de este mes, aquí en Granada. Tienen el título de Sáhara Occidental, 50 años de dignidad y lucha colectiva, derecho, arte y resistencias por la autodeterminación. Están organizadas por la organización Sahara Soundscape y la comunidad saharaui en Granada, aunque también colabora la Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática. Antes de pasar a las ponencias, uno de los ponentes, que es el profesor Larosi Haidar, que es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y que va a ser, como os decía, uno de los ponentes. Ya veremos si va a ser, estaba previsto que fuera el tercero, pero dependiendo de cómo vaya esto, lo mismo comienza él, pero antes va a comentar brevemente algo acerca de esa jornada. ¿De acuerdo? Voy a compartir. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Se oye bien? Se oye, ¿no? Yo tengo la voz muy... Bueno, como decía Jesús, el próximo día 12, del 12 al 15, van a empezar unas jornadas sobre la temática del Sáhara. Supongo que todo el mundo sabe que este conflicto dura ya 50 años, que es una cosa que se dice rápido. Y de hecho, pues bueno, es uno de los conflictos que más han durado en el tiempo, ¿no? Un conflicto, pues, que en esencia es un colonialismo, una invasión de un país por un país vecino. Esa es, digamos, la esencia, ¿no? En este caso es Marruecos y que ocupa el territorio saharaui. Y dentro de este contexto se cumplen, de hecho este mes se cumplen los 50 años de la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Que fue proclamada el 27 de septiembre, perdón, de febrero de 1976. Y por lo tanto, pues creo que eso hasta cierto punto va a marcar, o ha marcado de hecho un hito, especialmente ahora que van a ser 50 años de su existencia, que aún no siendo reconocida a nivel internacional, sí que la han reconocido ya más de 80 países y no solo es un miembro de la Unión Africana, sino que es un miembro fundador. Exacto. Pues no, no, simplemente voy más o menos decir lo que se va a dar. En lo que respecta a las jornadas, son de 4 días más o menos y se van a repartir, digamos, según la temática, ¿no? Hay unas cuantas mesas. En su mayoría las actividades se van a llevar a cabo en la Facultad de Traducción e Interpretación, donde va a haber una serie de conferencias. Por ejemplo, lo que es el día 12, pues habría una mesa que tiene, digamos, como tema lo que es la diplomacia y la resistencia. En este contexto, pues participarían el consejero especial de la presidencia saharaui, que es Obbi Bushra Bashir, y además del presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis, que es un activista bastante conocido, bastante mediático, que es Sidi Taleb Bouya. Luego habría otra mesa el mismo día, por la tarde, sobre el culturicidio, ¿no? Que según, digamos, perdón. ¿Se oye bien? Eh, No, es que había visto una señal, no entendía a qué se refería. Mm. y bueno, digo para explicarlo. Para explicarlo, uno de los ponentes no entiende el castellano y tiene sentada a su lado una intérprete. Entonces, pues, si oís murmullo, tiene que ver con eso. Se han puesto ahí precisamente para que no estuvieran cerca de los micrófonos. Gracias. Decía que en la segunda mesa, pues, titulada Culturicidio, pues se va a tratar, digamos, la manera en la cual creo que todos los colonialismos lo hacen, es que intentan que esa cultura invadida desaparezca y por lo tanto suplantarla por la cultura del invasor. En este caso, creo que suele ser
mucho más fácil que en otros casos en los cuales hay mucha divergencia cultural y lingüística. En este caso, tengas en cuenta que son dos países que son dos pueblos árabes, son musulmanes, la lengua, digamos, materna cultural es el árabe, y por lo tanto es mucho más fácil hacer diluir esa cultura minoritaria ya en este contexto, ¿no?, de invasión. El siguiente día, el 13 de febrero, habría ya una mesa en la cual se van a participar varios activistas, ¿m? Entre ellos una joven estudiante de la comunidad granadina, ah, luego una integrante de la Asociación de Hijas de Sagia El Hamra y Río de Oro, que es una asociación cultural saharaui a nivel de España, y la representante de la asociación Sidammi El Mokhtar, que es una asociación andaluza, creo que tienen, por lo menos donde vive la representante, creo que es en Málaga o en Sepona, y supongo que es una mesa pues bastante dispara en el sentido de que, bueno, son tres personas que van a ver el tema cada uno desde su punto de vista, ¿no? Y a partir de ahí, ya parece ser que son ya más bien actividades culturales, un concierto, ese sería el mismo día por la tarde, del conocido cantante saharaui Islam, ¿no? Igualmente ya el día 14 pasamos ya a actividades que llevados a cabo por la Asociación de Artistas y Poetas Saharauis en la Diáspora, que se titularía Sáhara Occidental, Ritmos de Resistencia y Resistencia, y se llevaría a cabo un taller de danza, danza saharaui tradicional, que nos impartiría Minot Tuembarek, y, y el otro taller es el de Tabal, ¿m? Tambor, impartido también por Embark, ¿no? Y ya luego por la tarde habría un concierto de música saharaui. Y ya está, creo que para no alargarlo más, ya simplemente el día siguiente ya sería la clausura, ¿no? Con una jornada de convivencia cultural que se llevaría a cabo, es que no sé si han cambiado de sitio o no, creo que era el espacio cultural con actividades, a ver, no sé en qué zona, no me acuerdo del sitio, si era delante del Congreso, de Palacio de Congresos, de Palacio de Congreso, exacto. Ujú. Y nada más, simplemente esperar que, bueno, que lo mismo que han venido aquí, espero que también tenga tiempo para poder por lo menos ver alguna de las actividades, si no todas. Bueno, a ver, ¿ha llegado Janine? ¿Sí? Vale, vale. Enseña. ¿Prefieres empezar interviniendo o digo como, o empieza, claro, sí. Podemos cambiar el orden, digo, ¿no? Y así más, con más tranquilidad, pero puedes subirte, ¿no? Claro. ¿Vale? Bueno, pues vamos a cambiar ligeramente el orden de las intervenciones. Va a intervenir en primer lugar el profesor Larosi Haidar, que estaba previsto en tercer lugar. Él es escritor saharaui, también profesor, como decía antes, del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Su intervención tiene el título de Sáhara Occidental, aspectos poco conocidos del conflicto. Alguna nota más acerca de él. Ha participado en varias antologías poéticas, por ejemplo, Mil y un poema saharaui de 2013, otra también del mismo año, Poeta saharaui, Generación de Amistad, también en una antología de textos cortos y, naturalmente, tiene publicaciones académicas sobre traducción y cultura saharaui, traducciones del francés al español, del árabe al español. Claro, sí, muchas gracias y cuando quieran. Va a utilizar una presentación, vamos a verla. Muchas gracias, Jesús. Bueno, la temática del Sáhara, mm, debido exactamente, ya digo yo, a lo que es el periodo, al tiempo conocida, ¿no? Y en esencia, pues es una, es una ocupación que se lleva a cabo por un país vecino,
pero que previamente ese país ya era una colonia. Había sido una colonia de España desde finales del siglo XIX hasta exactamente ese año del 75-76, que es cuando España se retira del territorio y es ocupado por Marruecos. Es verdad que muchas veces no se sabe realmente cómo ha ocurrido ese proceso, más allá de que mucha documentación aún está, digamos, bajo secreto, no se ha publicado, no sabemos realmente toda la información, no la tenemos. Lo que sí está claro es que se puede decir que España hasta cierto punto ha dejado, digamos, no ha hecho bien sus deberes en lo que respecta a esa colonia, no ha llevado a cabo eso que le ha dicho, ay, déjalo ahí, digamos, eso que la ONU le ha dicho, o llevó, se tardó muchos años diciéndolo, que era ni más ni menos que el hecho de llevar a cabo la descolonización del Sáhara Occidental y particularmente pues, mediante la celebración de un referéndum. En todo caso, digamos, lo que ocurrió después, lo que es la ocupación, pues por parte de Marruecos, incluso la reivindicación y todo el proceso que se ha llevado a cabo, siempre se ha basado hasta cierto punto, o siempre se ha dicho que Marruecos tenía algún tipo de derecho sobre el Sáhara histórico y demás. No, y eso realmente no, todo es falso en realidad, pues España cuando llegó al Sáhara, cuando entró en el Sáhara, lo hizo a través de acuerdos con tribus puntuales, ¿no? Como esos tres acuerdos que aparecen. Todos ellos han sido con tribus saharauis. De ninguna de la manera, o sea, había algún tipo de representación o contacto con autoridades marroquíes, ¿no? Ese proceso, digamos, dura hasta el año 58, digamos, lo que es, digamos, la presencia española en el Sáhara se va desarrollando y en el año 58 ya España lo que hace es provincializar, ¿no? Provincializa el Sáhara y eso lo hace simplemente para huir o rehuir sus deberes respecto a la ONU que ya había empezado a exigir la descolonización, ¿no? Entonces, oficialmente, o sea, a partir, el primero, ¿no? Ese es el primero, sí. O sea, a partir del 66 cuando ya, digamos, la ONU ya exige que se celebre un referéndum, ¿no? Sin embargo, España no va a querer o aceptar realmente ese referéndum hasta el año 74, que es cuando le dice a la ONU que lo va a celebrar. Y a partir de ahí realmente van a ocurrir muchas cosas. La más conocida, pues, es eso, es el hecho de que Marruecos, al ver que se va a celebrar el referéndum, un año después, la única manera que tiene de paralizarlo es hacer un tipo de consulta a la ONU en el cual pues dudaba de que el proceso de descolonización tuviera que ser un referéndum, porque primero hay que saber qué estatus tenía el territorio antes de que España entrara. Y ya con eso la ONU se vio obligada a paralizar el proceso y hacer, digamos, una consulta al Tribunal Internacional para que opinara sobre la cuestión. Y por lo tanto ya la ONU le dijo a España, se para el referéndum, ¿no? ¿Qué es lo que no se sabe o lo que está poco divulgado? Es que en ese año del 74 hay que tener en cuenta la situación en la cual estaba Marruecos. Y precisamente me refiero a la Casa Real, al rey. En Marruecos en el año 71 hubo un golpe de Estado, un intento. En el año 72 hubo otro y ya la Casa Real estaba ya muy amenazada. Al año siguiente tiene lugar la guerra del Yom Kippur, de los países árabes contra Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Marruecos? Aprovecha para ayudar, pero también para echar fuera al ejército, para dejar a su ejército, digamos, ocupado. Y es cuando participan ayudando. ¿Qué pasa en el 74? Las fuerzas aún están en los frentes egipcio pero ese año, ¿qué es lo que hace Marruecos? Los trae una vez que España quiere hacer referéndum, hace la primera estrategia, que es la de paralizar el referéndum, pero ya empieza a preparar desde el año 74, no después.
74 y ya la idea está clara de que lo que tiene que hacer es ese ejército traerlo y también tenerlo ocupado mandándolo al Sáhara. Ya desde ese año 74 las fuerzas ya vienen y ya se acantonan en unos centros. Por una parte hay brigadas en Fez, incluso se crea la región sur, que es la que colindante con el Sáhara, y se empieza ya la preparación militar desde el año 74. Todo el proceso sigue. En el año 75, ya pues a finales del 75 ya es cuando ya digamos el Tribunal Internacional dice que realmente no hay nada que hacer en lo que respecta al Sáhara porque nada tiene que ver con Marruecos y que la única manera de autodeterminarse es exactamente la expresión libre y auténtica de la voluntad, digamos, de los saharauis. Y eso se haría mediante un referéndum. Evidentemente hay otras cosas que ocurren, que es que quien manda en España está agonizando, realmente no puede hacer nada. De hecho, sabía que su opinión era muy contraria a lo que luego ocurrió. Y en ese momento, pues el actual rey emérito Juan Carlos de Borbón pues estaba en funciones y es el que aprovechó la situación para entregar el Sáhara a Marruecos y Mauritania mediante, digamos, una contrapartida que es la garantía por parte de Estados Unidos y Occidente en general de digamos, una entronización garantizada, segura y que la corona, digamos, siguiera en España sin problemas. Eso fue, digamos, la contrapartida. Y a partir de ahí, pues yo creo que no vamos a entrar mucho en lo que ocurre, que es muy conocido, ¿no? Los acuerdos tripartitos, que no son ni acuerdos ni nada, pero bueno, se les llama acuerdos tripartitos porque no son más que una declaración de principios que no fue legal. A partir de ahí, pues se reparte el territorio entre dos estados vecinos y empieza la guerra. Empieza la guerra, o sea, con un ejército saharaui que no es ejército, son milicias, son apenas 1000 hombres. Cuando digo 1000 hombres, en su mayoría son jóvenes estudiantes, algunos exmilitares o policías saharauis digamos, de la administración española, pero realmente no tienen ningún tipo de formación, mientras que por la otra parte, pues son dos ejércitos. El mauritano son unos 6000 soldados, mientras que, no, perdón, eran 15000 soldados, mientras que el de Marruecos alcanza los 60.000. O sea que ya fíjense la comparación. En todo caso, y aún así, quiero decir, después de 2, 3 años, Mauritania se retira, pues no puede resistir, digamos, lo que es la guerra, económicamente colapsa y al final acaba reconociendo la República Saharaui y retirándose del territorio, que es ocupado ya por Marruecos totalmente, ¿no? A partir del 91 se firma la paz, o más bien el alto el fuego con Marruecos, porque ya va a intervenir la ONU para que se celebre ese referéndum que llevan ya, del que se hablaba ya hacía mucho tiempo, ¿no? Sí. Desde, el, desde un principio, ya, a principios ya de los 90, ya se veía que realmente el Marruecos tampoco quiere hacer referéndum, ¿no? Eso lo constata muy bien el enviado personal de Naciones Unidas, James Baker, se da cuenta de que realmente no está viendo que en Marruecos lo que hace es simplemente prolongar y marear la perdiz. Una vez es una cuestión técnica, por otra parte que es imposible hacer digamos, tener, digamos, una lista completa de todos los que tenían derecho a votar y demás. Pero eso todo era simplemente una manera, digamos, era una estrategia además, yo creo que es muy conocida, incluso históricamente, en lo que es la política exterior de Marruecos. Creo que allá por 1900 había ya, no me acuerdo de su nombre, pero en un parlamentario en España, estoy hablando de España, que dijo en el Parlamento español de entonces sobre la cuestión de IFNI, que se suponía que era español. Se enfadó el señor y dijo en la sesión de señores, les dijo que este país tiene una política basada en la mentira y en dar vueltas y en engañar. Así que por favor les voy a decir una cosa a España para que no perdamos tiempo. Si quieren IFNI,
cójalo por la fuerza, o si no, renuncien a él. O sea, no piensen en entrar en IFNI políticamente, ¿no? Mediante negociaciones. Eso no existe. De hecho, tuvo razón. Eso estoy hablando de 1900. España entró en IFRI en 1934 por la fuerza. O sea, trayendo un bombardero, ¿qué quiero decir? Tenía razón totalmente. Entonces, en este caso también ocurría lo mismo, la política es la misma, se da cuenta James Baker de eso, y bueno, y simplemente lo que hace es invitar al Consejo de que lo que tiene que hacer es imponer una solución al conflicto. Y que él, pues, plasmó en su plan Baker, especialmente el plan Baker 2, ¿no? Este plan fue aceptado realmente, pues, por bastantes países, o sea, dentro del contexto, o sea, Estados Unidos, España, Argelia, Mauritania y el Frente Polisario como representante saharaui. Solo faltaba Marruecos y de hecho estaban todos de acuerdo en imponerlo. Se iba a imponer, pero al final no. Solo se dejó como solución política óptima sin imposición. Pero claro, alguien dirá, ¿pero por qué? El por qué está claro, pues ahí lo tengo escrito. Es que la ministra de Exteriores de entonces, Ana Palacio, es la que interviene ante su colega americano Colin Powell y también ante Aznar para eliminar esa cláusula que abría la puerta a la imposición. O sea, realmente yo creo que ese fue el único momento en el cual estuvimos muy cerca de la solución del conflicto, porque se iba a imponer una solución justa, pero no se impuso. ¿Por qué? Por la ministra de Exteriores de España. A partir de ese momento hay un bloqueo ya total, ¿no? En 2004 ocurren los atentados de marzo y bueno, ahí hay un cambio de gobierno, entra en escena el gobierno de Zapatero con su ministro de Exteriores Moratinos, y ahí lo primero que hicieron en su política exterior fue la retirada del apoyo español al plan Becker. O sea, parece ser, hemos visto lo que ocurrió hace pocos años, ¿no? Con Sánchez, que no, es que realmente en la práctica fue desde el 2004. Desde el gobierno socialista de 2004 se retiró el apoyo español al plan Becker. Todo lo que se hizo después fue política, manipular, engañar y demás, no dejar clara la posición, pero la posición real era esa, ¿no? De hecho, en ese momento, el representante americano, o sea, James Baker, lo que hace al darse cuenta de lo que iban a hacer, es decir, volver otra vez a las negociaciones, a perder tiempo, lo que hizo fue dimitir. Dimitió porque él no estaba dispuesto a entrar otra vez en ese mismo juego que él ya hizo en los años 90. Él ya sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Y lo que se puede decir de la política oficial española es que desde ese momento lo que va a hacer es garantizar que Marruecos siga ocupando el territorio impunemente sin que se le imponga ningún tipo de solución, por muy justa que sea, ¿no? Una cosa que sería interesante también decir sobre la ministra Ana Palacios, es que después, cuando ya dejó la política, pues desde el 2012 es asesora del grupo marroquí OCP, que es el primer productor global de fosfato. Ya verán ustedes qué quiere decir eso. Bueno, en lo que respecta al presente, se puede decir que en teoría, pues por lo menos hasta el 2014, la solución, digamos, lo que es España siempre ha mantenido esa expresión que también se usa en la ONU, o se usó en la ONU, que es la de una solución política justa, duradera, mutuamente aceptable, que si alguien la analiza, pues se da cuenta de que no hay solución. O sea, no podemos, cuando decimos especialmente mutuamente aceptable, eso tiene que ser entre dos partes que se disputen algo y que realmente tienen sobre él el mismo derecho, entonces se tiene que negociar. Pero si alguien invade a alguien y luego hablamos de mutuamente aceptable, lo que estamos diciendo es simplemente vamos a prolongar el asunto y punto, ¿no? En fin, que en 2022 es cuando ya aparece ya explícita lo que es digamos, lo que es el cambio de postura de España. No sé si de España, bueno, es de España oficialmente, aunque realmente parece ser que ha sido una sorpresa para todo el mundo, incluso para el propio partido PSOE, que el presidente pues dijera lo que dijo respecto, digamos, a una posible solución del Sáhara, y es que debería ser mediante una autonomía dentro de la soberanía marroquí, es lo que llegó a decir, ¿no?
Por lo tanto, cambió totalmente la postura y que mucha gente, pues, especialmente especialistas en derecho, la ven como algo que va en contra del derecho. Incluso el Congreso de los Diputados tuvo que, bueno, sacar una proposición no de ley en la cual pues se criticaba duramente esa modificación unilateral, que la votaron todos los grupos menos evidentemente el PSOE. O sea, y esta posición pues ni siquiera aparecía en la estrategia de acción exterior de 2021-2024, no aparecía para nada algo parecido, en lo cual, y por lo tanto ni siquiera había algo que por lo menos hiciera entender el porqué del cambio de postura. Hasta ahora nadie lo sabe. Tampoco aparece en la estrategia de África 2025-2028, la del año, que empezó el año pasado. No aparece, no solo no aparece, es que ni siquiera aparece el nombre del Sáhara. Lo que hacen es evitar hablar del Sáhara para no tener que aclarar la postura. ¿No me lo puedes pasar? Ya en lo que respecta a los acuerdos, también eso ha sido una lucha. En los años 2000 ha sido una lucha sobre los acuerdos que se han llevado a cabo entre la Unión Europea y Marruecos, que todos en realidad todos han sido ilegales, aunque siempre se han maquillado, se han apulado todo para que parecieran legales. Y la última, digamos, manifestación ha sido la del 4 de octubre del 2024, en la cual se dice que realmente no se podían aprobar porque no incluían digamos, lo que es el consentimiento de la población, ¿no? El mismo mes, 20 días después, ocurre algo, y es que Francia y España lo que hacen una solicitud, o sea, la Comisión, mediante la Comisión Europea, hacen una solicitud para rectificar algunos párrafos, es decir, para tergiversarlo. Esa solicitud se hace de manera sin que nadie, o sea, sin que lo sepa nadie, no se dijo. Tiene que ser algo público, no se dijo. Hasta creo que en febrero del 2025 se supo. ¿Y por qué? Simplemente porque un periodista hizo un buen trabajo de investigación y, digamos, al final lo sacó al aire, ¿no? Claro, ellos querían cambiar ese articulado para que realmente se pudieran incluir el, toda la producción, digamos, saharaui como marroquí, ¿no? Bueno, esto se hizo de manera, además, para que se vea que se hizo con mala fe, incluso yo añadiría con nocturnidad y alevosía, que, por ejemplo, el ministro de Exteriores español no habló del asunto, ni tampoco el de Agricultura y Pesca, digamos, en todas las apariciones públicas, ¿no? Y ya lo que son las expectativas, ¿no? Las expectativas, bueno, ya al final se puede decir que ese intento de modificar la sentencia y demás, pues parece ser, desgraciadamente, pues lo han logrado que en lo que respecta al etiquetado, pues se pueden incluir productos saharauis como si fueran marroquí. Y eso fue gracias creo que fueron al final los votos socialistas los que realmente, creo que fueron los socialistas, ¿no? Sí, sí, son los socialistas los que al final votaron en contra, no se pudo, digamos, paralizar eso, y bueno, yo no sé si había, a ver, un ejemplo, creo que tengo un dato, a ver, no, tengo el dato, sí, exactamente, eso ha sido hace poco, ¿eh? Es un titular de periódico que dice: la UE elimina la obligatoriedad de etiquetar los productos del Sáhara Occidental en favor de Marruecos. Un golpe al campo español. Que la cuestión ya no solo tiene que ver con el Sáhara, que también tiene que ver incluso con los productos nacionales, ¿no? Mm, Y nada más, simplemente que yo creo que con respecto a la seguridad y demás, pues estratégicamente yo creo que a España lo que le interesa es estabilidad en el Magreb. Esa estabilidad tiene que ver mucho con la estabilidad, especialmente que es afectada por Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos se puede decir que en lo que respecta en los últimos 30, 40, 50 años está entrando en un proceso de expansión, y esa expansión pues va a ser a expensas de quién, de los vecinos, que son España, Argelia y Mauritania, y además todos han sido ya víctimas, ¿no? En lo que respecta a Mauritania, fue la primera que al independizarse en el año 60 no quiere reconocer, Marruecos no la reconoce, dice que es territorio marroquí, y no la reconoce hasta 10 años después. Argelia, cuando se independiza en el 62, un año después, Marruecos ocupa una zona diciendo que es su territorio marroquí, y entran en guerra, que es la conocida Guerra de las Arenas, ¿no?
Luego ya vendríamos con la ocupación del Sáhara, evidentemente, y ya en el año 2002 con la ocupación de Perejil, que tampoco lo obliga, o sea, no hay que olvidar eso. Todo eso tiene que ver con esa expansión, ¿no? Y bueno, lo que está claro es que a España lo que le interesa es estabilidad, y especialmente yo creo que esa estabilidad para que tenga lugar es que el Sáhara sea independiente, o por lo menos haya una solución justa del problema del Sáhara. No lo voy a alargar más, creo que es mejor dejarlo para después en caso de que haya preguntas. Sino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Bueno, pues va a intervenir en segundo lugar Janine Salama, que es activista palestina, defensora de derechos humanos, doctoranda en criminología y género en la Universidad de Granada. Desarrolla una investigación actualmente en criminología centrada en la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en contextos de conflictos armados, con especial atención al caso palestino y su análisis comparado con otros escenarios contemporáneos. Va a utilizar también una presentación, voy a ponerme, ¿vale? Pero cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y muchas gracias para vosotros. Y en esta intervención quiero ofrecer una mirada jurídica desde el derecho internacional sobre las resistencias anticoloniales en Palestina y el Sáhara Occidental. Y mi objetivo es, en esta intervención, es aportar una base común que nos ayuda a entender por qué estas resistencias no son solo políticas, sino también jurídicas. Bueno. ¿Qué es el derecho de autodeterminación? Es uno de los principios centrales del derecho internacional contemporáneo. Está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y desarrollado en los pactos internacionales en derechos humanos. ¿Y qué significa? Que los pueblos tienen derecho a decidir libremente su estatus político, económico, social y cultural. Y no es una concesión política, es un derecho jurídico vinculante para los estados. El derecho de autodeterminación contempla elementos políticos, económicos, también sociales, culturales, y para que sea efectivo es necesario que converjan todos estos elementos, y existen dos vertientes de este derecho: la autodeterminación externa y la autodeterminación interna. Vamos a empezar de la autodeterminación externa. ¿Este qué significa? Que esté vinculado con la soberanía. Los pueblos tienen el derecho a determinar por su libre voluntad qué lugar quieren ocupar en la comunidad internacional de Estados, y según el principio de igualdad soberanía. Y de acuerdo con esta aproximación, un pueblo puede determinar la formación de un Estado independiente, la libre asociación, la integración en un Estado ya existente, o la adquisición de cualquier otro estatus político según lo determine libremente su población. Entonces, este vínculo establece la aprobación total de prácticas de colonialismo y la dominación y explotación por partes extranjeras. Mientras la vertiente interna del derecho de autodeterminación contempla que los pueblos pueden decidir por sí mismos la organización política que desean, así como buscar el mayor desarrollo económico, social y cultural posible. Esta vertiente contempla el derecho de los grupos a percibir su identidad y de los ciudadanos a participar en la vida política del país. En fin, el derecho de la autodeterminación es uno de los pilares del orden jurídico internacional posterior del 1945 y está considerado en la Carta de
las Naciones Unidas y desarrollado en el pacto, en el artículo 1 común de los dos pactos internacionales de derechos humanos. Se trata de un derecho colectivo que pertenece a los pueblos y que impone obligaciones claras a los estados. No es un principio abstracto ni político, sino una norma jurídica vinculante, reconocida como parte del derecho internacional general. Sí. Pero, ¿qué es la relación dentro la autodeterminación y el colonialismo? Históricamente, la autodeterminación surge como respuesta jurídica al colonialismo. El derecho internacional prohíbe la adquisición de territorio por la fuerza y obliga a los estados a poner fin a situaciones coloniales o ocupaciones prolongadas. Cuando un pueblo está sometido a dominación extranjera, la autodeterminación no es solo un ideal moral, sino una obligación jurídica internacional. Y la comunidad internacional tiene la obligación de no reconocerlas y de cooperar para ponerlas fin. Y este marco es clave para entender tanto Palestina como el Sáhara Occidental. Pasamos. Bueno, la causa palestina. Palestina es un caso paradigmático de ocupación militar prolongada. En el caso palestino, el derecho internacional reconoce claramente que se trata de un pueblo bajo ocupación militar y su derecho a la autodeterminación ha sido reafirmado repetidamente por Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad a través de resoluciones como la 242, la 338 y la 2334 ha reiterado la ilegalidad de la adquisición de territorio por la fuerza y de los asentamientos. Y la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva del 2004 sobre el muro, afirmó claramente que el pueblo palestino tiene el derecho a la autodeterminación y que Israel está obligado a respetarlo. Sin embargo, este derecho es activamente negado mediante la ocupación militar. La anexión de territorio, los asentamientos ilegales y el bloqueo y un sistema de dominación que impide el ejercicio efectivo de la soberanía, aquí estamos hablando de una negación activa y estructural de un derecho ya reconocido internacionalmente. Y, por otro lado, sobre el Sáhara Occidental representa un caso distinto jurídicamente, un proceso de descolonización inacabado. ¿Eso qué significa? Que el Sáhara Occidental es considerado por Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. La ONU lo mantiene en la lista de territorios no autónomos y la Corte Internacional de Justicia en 1965 concluyó que no existían vínculos de soberanía territorial que pudieran negar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El núcleo jurídico del conflicto es la falta de un proceso válido de autodeterminación, especialmente la no celebración del referéndum. Aquí, la violación del derecho internacional se centra en la negación de un proceso de descolonización conforme al derecho internacional. Pero el problema jurídico central no es una ocupación en sentido clásico, sino la ausencia de un proceso válido de una descolonización, especialmente la no celebración del referéndum previsto. Pero hay diferencias jurídicas desde las dos causas. Es muy importante no confundir los casos. ¿Por qué? Porque el derecho internacional no los trata igual.
aunque protege al mismo derecho. Debemos tener en cuenta que desde el derecho internacional, Palestina y el Sáhara Occidental se diferencian claramente. Palestina se encuentra bajo ocupación militar extranjera prolongada con anexiones de facto y un sistema de control territorial que impide el ejercicio de la soberanía y una negociación activa de una soberanía ya reconocida, y el Sáhara Occidental, en cambio, enfrenta una descolonización inacabada donde el núcleo del conflicto es la negociación de un proceso de autodeterminación conforme a la ONU. Ambos casos comparten el mismo derecho, pero su violación adopta formas jurídicas distintas. Reconocer estas diferencias no divide las causas, sino que fortalece su legitimidad jurídica. Y ahora, cuando hablamos sobre la autodeterminación, tenemos que también hablar sobre el derecho de resistencia. Cuando el derecho de autodeterminación es negado de forma sistemática, el derecho internacional reconoce la legitimidad de la resistencia, entendida como el conjunto de acciones políticas, jurídicas y sociales dirigidas a poner fin a una situación ilegal, como la colonización o la ocupación extranjera. Pero, ¿qué es resistencia según el derecho internacional? La resistencia en sentido jurídico no es sinónimo automático de violencia. Según la práctica de las Naciones Unidas, la resistencia se reconoce principalmente como lucha política y jurídica por la autodeterminación, movilización social y civil contra la dominación extranjera, acción internacional y diplomática para denunciar la situación ilegal. Y también la Asamblea General de la ONU ha afirmado constantemente la legitimidad de la lucha de los pueblos bajo dominación colonial para ejercer su derecho a la autodeterminación. Por ejemplo, resoluciones como 1514 y 2625. Incluso en contextos donde existe resistencia armada, el derecho internacional humanitario exige que toda acción está sujeta a las normas de distinción, proporcionalidad y protección de la población civil, sino que ello invalide el derecho suficiente a la autodeterminación. Esta resistencia debe analizarse dentro del marco del derecho internacional humanitario, pero no puede ser criminalizada automáticamente. Cuando se niega sistemáticamente la autodeterminación, la resistencia aparece como una consecuencia jurídica y política de esa negación. Entonces, según el derecho internacional, la resistencia armada es una consecuencia jurídica de la negación del derecho a la autodeterminación, no un acto legítimo en sí mismo, y reconoce que los pueblos sometidos a dominación colonial o ocupación extranjera tienen derecho a resistir. Para concluir, hay que reafirmar que la autodeterminación es un derecho fundamental colectivo, no concesión. Las resistencias anticoloniales son legítimas y el enfoque jurídico es muy importante. Y ahora bien, quiero afirmar que cuando el derecho de la autodeterminación es negado de forma prolongada, la resistencia no surge como una opción política arbitraria, sino como una consecuencia de esa negación. Y además, tanto Palestina como el Sáhara Occidental representan luchas legítimas desde el derecho internacional. Son contextos distintos, pero unidos por un mismo principio. Ningún pueblo debe vivir bajo dominación extranjera. Y entender estas causas desde el derecho nos permite desmontar discursos de criminalización y reafirmar que la autodeterminación y la resistencia no son extremismos, son derechos. Y también las dos causas son dos expresiones distintas de una misma violación fundamental, la negación del derecho a la autodeterminación
Y el derecho internacional ofrece no solo el diagnóstico, sino también la solución, poner fin a la ocupación y completar los procesos de descolonización y garantizar mecanismos reales de autodeterminación. Mis últimas palabras son: sin el respeto al derecho, no hay liberación. Por eso, hablar desde la legalidad no es neutralidad, sino una forma de exigir justicia. Desde una perspectiva jurídica, la solución no pasa por reinterpretar el derecho, sino por aplicarlo. En Palestina, eso implica el fin de la ocupación militar y el respeto efectivo de la protección a la población civil. Y tal cual en el Sáhara Occidental, implica culminar un proceso de descolonización conforme el derecho internacional. Porque el derecho ya ofrece las herramientas. Lo que falta es voluntad política. Y ahora os dejo con una pregunta. Pasa, la otra. ¿Qué credibilidad tiene el derecho internacional si reconoce derechos pero no garantiza su aplicación? Esa era mi intervención. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Janine. Bueno, vamos a pasar a la tercera intervención. Bueno, pasamos, como decía, a la tercera intervención. El ponente, bueno, va a ser Anik Safuri, que es expreso político palestino e investigador en el campo de la economía política, específicamente en los sectores militar y de seguridad. Va a hablar sobre la interconexión del sistema capitalista global y su necesidad de colonialismo con la interconexión entre esto y el proyecto sionista y su instrumento en la región, en particular el régimen marroquí. Él no habla castellano y lo va a interpretar, o sea, va a hacer la interpretación Lora Abuaita, que es doctoranda en el programa de doctorado de estudios de las mujeres, discurso y prácticas de género de la UGR, e investigadora feminista especializada en movimientos sociales en Palestina. Su tesis examina el impacto de la, bueno, ponía ONGización, ¿no? Creo que no se entiende, del movimiento de mujeres palestinas, analizando sus causas y consecuencias desde una perspectiva decolonial. Ha desarrollado trabajo de campo en Palestina y Jordania. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Os paso. Primero, me da cosa estar aquí traduciendo en la presencia de gran profesores por aquí, perdón. Cualquier cosa, pido ayuda, la verdad, o rescate por ahí, porque a veces siempre le digo a Anis que me cuesta entenderle en árabe porque es un gran investigador y un gran persona y amigo que me cuesta a veces entenderle en árabe para traducir, pero voy a hacer el máximo esfuerzo para que llegue el mensaje total. Y gracias. مرحبا جميعا. بالبداية أنا اسمي أنيس صفوري، سجين فلسطيني قضيت 12 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني. Bueno, primero se presenta de nuevo, es Anis, del territorio ocupado de Palestina, expreso político en las cárceles israelíes durante 12 años. بشكر بالبداية جامعة غرناطة ومعهد دراسات السلام والصراع على استضافتنا. Primero, darles las gracias a la universidad y al Centro del IPAZ por acogernos, acoger este acto hoy. بدي أطرح بالأساس الترابط ما بين القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية، والترابط ما بين الكيان الصهيوني والنظام المغربي بناء على النظرية الماركسية. Primero va a hablar sobre la relación entre la causa palestina y la causa saharaui, o la lucha, digamos, y también entre el régimen marroquí y la ocupación israelí, basándose a miradas o enfoques marxistas. وراح تكون المنهجية هي من العام للخاص، يعني راح أبلش في المنظومة العالمية اللي هي جزء منها
هاي الأنظمة الفاشية. Va a empezar con lo que más general, digamos, a nivel mundial, internacional, y luego va a especificar más en lo local o nacional, digamos. بالبداية يعتبر الاستعمار سمة ملازمة للنظام الرأسمالي السائد في العالم. Primero que el colonialismo siempre acompaña al régimen capitalista mundial. هاي السمة الملازمة بسبب التنافس على الأسواق والتنافس على الموارد تبعت الشعوب الأخرى. Esto viene por la competencia y economía a nivel internacional y por la competencia que hay para ocupar o, digamos, robar los recursos de otros pueblos. والخلل الموجود بالعالم هو مش خلل يتعلق في ندرة الموارد. El problema o la falta de equilibrio, digamos, que hay no es por la escasez, ¿no? Escasez de recursos, perdón. بل بتعلق في سوء التوزيع من قبل جزيرة أبستن. Madre mía. Sino por la falta del equilibrio ya no me sale, sí, del equilibrio del uso de recursos que sale de la isla de Ibsen, como acaba de comentar. شو صار؟ ده كمل. اوكي بس تضيعني عشان امك. اوكي. بالوقت اللي بيحتاج فيه الاستعمار للليبرالية عشان تفكيك الشعوب وجعلها، بالوقت اللي بتحتاج فيه الرأسمالية للليبرالية عشان تخلق الفردية وتفتيت قوة الشعوب اللي احنا أكثرية في العالم. En el tiempo que necesita el capitalismo al liberalismo para crear más individualismo y dejar que los colectivos, digamos, se desechan en el mundo, هي بتحتاج في أوقات معينة ل... لليمين مثل النازية والفاشية وداعش عشان تحول الهوية لأيديولوجية. entonces necesita en muchos casos a la derecha extrema, en este caso los nazis, las fascistas o, por ejemplo, ISIS, para eliminar. ¿Eso ¿sí? بتحتاج للصهيونية والنازية عشان تحويل الهوية لأيديولوجية. Y el sionismo para cambiar la identidad en ideología. هذا عشان تخلي الناس تذبح بعض ويقدروا يتوسعوا في مناطق تانية وتدفع الفقراء عشان يروحوا يموتوا عشان الأغنياء يعيشوا أحسن. Esto lo que hace que los pueblos se pelean o se matan entre ellos y lo que también empuje a los pobres que vayan a morir en servicio a los ricos. اليمين والفاشية والصهيونية والنازية هي حاجة رأسمالية. El sionismo, el fascismo o incluso la derecha es una necesidad para el colonialismo. هنا بدنا نحاول نفهم النظامين اللي احنا عم نحكي عنهن في هاي الجلسة. Aquí tenemos que entender perfectamente los dos regímenes que estamos comentando en esa charla. والأول هو المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة العربية. El primero, que es el proyecto sionista en Palestina, en toda la zona árabe. وأنا بسميه مشروع لأنه مندمج في النظام الرأسمالي، هو جزء من النظام الرأسمالي. Y lo llamo como un proyecto porque está integrado dentro del capitalismo, del sistema capital mundial. وينتمي للمفاهيم الليبرالية اللي حكينا عنها قبل شوي. Y también pertenece a los conceptos liberales que acabamos de comentar hace poco. بينما النظام المغربي هو أداة بيد المشروع الصهيوني في المنطقة. Mientras el régimen marroquí es una herramienta, digamos, sí, una herramienta del sionismo en la zona, en el Medio Oriente. وينتمي النظام المغربي بمفهوم النظامي للإقطاع السياسي. تعرف شو يعني إقطاع سياسي حلو برو. بالإسباني؟ صراحة أنا رحمة بنا.
Vamos. El feudalismo se llama, vale. Feudalismo político. أوكي. عيد الجملة. بالوقت اللي بنت من المشروع الصهيوني للمشروع الليبرالي احنا بنحكي على أداة مغربية تنتمي إلى الإقطاع السياسي. Vale, en este caso el régimen marroquí pertenece al feudalismo político. Así vamos aprendiendo. هاي الأداة مرتبطة جذريا بالمشروع الموجود في المنطقة اللي هو المشروع الصهيوني. Como acabo de comentar, esa herramienta está bien vinculada con el proyecto sionista en la zona. وهذا الارتباط بدنا نفهم وين يكمن قوته عشان نقدر نقاومه. Y esa relación, digamos, tenemos que entender primero de dónde viene su fortaleza para poder resistirlo. إذا بندرس المشروع الصهيوني بنلاقي إنه قوته تكمن في القوة العسكرية والقوة الاقتصادية. Si investigamos un poco el proyecto sionista, vemos que su fortaleza va dentro de lo militar y político, has dicho. Sí, askeri, لا اقتصادي وعسكري. económico y militar. وبينما الأداة المغربية بتكمن قوتها في القوة الأمنية القمعية اللي بتتوجه ضد الشعب المغربي والشعب الصحراوي. Mientras la herramienta marroquí tiene su fortaleza basada en la seguridad y la violación contra el pueblo mismo. وكمان تلعب دور في استغلال موارد الصحراء الغربية والمغرب لصالح الشركات العالمية. Y también juega un gran papel en aprovechar de los recursos marroquíes y saharauis para venderlas a la comunidad internacional. فضرب معاقل القوة تبعت المشروع والأداة Entonces, atacar los puntos de fortaleza del proyecto sionista y de la herramienta marroquí هي الطريق الأقصر والأفضل لانتزاع الحرية لأنه الحرية لا تعطى. es el camino más rápido, más cortito para lograr la liberación, porque la liberación no se compra, no se compra ni se dona, sino se logra. ولأنه المفاهيم الماركسية بتتعلق في تحليل مادي Y porque los conceptos marxistas se basan en la... Madre mía, el tahlil المادي حاجة. لا No, en el análisis materialista, ¿no? فيجب ضرب هاي المصالح من ناحية مقاطعة وكل أنواع المقاومة لإفشال المشروع والأداء. Entonces hay que atacar estas herramientas mediante, por ejemplo, el boicot o cualquier otra herramienta que podía paralizar estos recursos, digamos, de ambos proyectos. بهاي الحالة ترابط المقاومة الفلسطينية مع المقاومة الصحراوية هو ترابط عضوي، ترابط قوي. Bueno, por eso la relación entre la resistencia palestina y la resistencia saharaui es una relación muy, muy fuerte y muy importante. وحبيت عملت مراجعة بسيطة لفهم الترابط عمليا. بدي أنطي 4 نماذج للتعاون الإسرائيلي المغربي، النظام المغربي، لا أقصد فيه طبعا الشعب المغربي العزيز، للنظام المغربي الموجود. Y ahora va a presentar 4 casos o ejemplares de unas colaboraciones entre el proyecto sionista y el régimen marroquí. Y claro, insiste de que está hablando del régimen, no del pueblo marroquí. أول واحد بدي أنطيه هو من أرشيف الموساد اللي فضحه الموساد طبعا. Lo primero sale de los informes del Mossad, de la inteligencia sionista. عام 1965 قام الموساد الإسرائيلي بطلب من الملك المغربي بتعذيب المناضل المغربي المهدي بن بركة.
Primero, violar o sea, ha mandado el régimen marroquí al Mossad que violen al Mahdi بن بركة. Ben Baraka, que es un activista y luchador marroquí. كان المهدي بن بركة موجود في باريس وتم تعذيبه حتى الموت. Estuvo en París y fue asesinado, bueno, fue violado hasta la muerte. وتم وعرض عليه الموساد الإسرائيلي بناء على طلب الملك المغربي Y basándose a lo que ha pedido el rey marroquí, إما يكون وزير للثقافة المغربية أو إنه يموت. le han dado dos opciones, o ser el ministro de Cultura en Marruecos o morir. وكان اختيار الثائر والمناضل بن بركة إنه يموت. Y bueno, ha elegido la segunda, o sea, ha elegido la muerte porque ha sido un hombre revolucionario y luchador. في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين En los 60 y 70 del siglo pasado, قام الطيران الإسرائيلي بالتدرب على استهداف الطيران السوفيتي في المغرب. eh, la- mm, قام las fuerzas las fuerzas aéreas, ¿no? Del ente sionista han tenido entrenamientos en el territorio o en el espacio marroquí contra la Unión Soviética. لأنه المغرب كان بحوزته طيارات سوفيتية. Porque en Marruecos ya tenían unos aviones de la Unión Soviética. وكانت هاي خدمة بقدمها الملك للصهاينة للمشروع الصهيوني. Y esa fue ahora ya no me sale nada. Perdón, era un servicio, ¿no? Servicio gratis, ¿no? Voluntario por parte del rey marroquí para el ente sionista. ضايل نموذجين بدي أحكي عنهن أو Me, مثلين. me quedan dos ejemplares para hablar de ellos. واحد منهن طلب النظام المغربي من بن غوريون Primero que el régimen marroquí ha pedido a Ben Gurión إنشاء الحرس الملكي crear la Guardia Monarquía, ¿no? De la Guardia Real. اللي قام بتدريبهن هو المجرم الصهيوني الجنرال ديفيد شمرون. Y les han entrenado el sionista general David Shimron. واخر نموذج اللي هو موجود حاليا تقدروا تفحصوا عنه كمان Y el último ejemplar que existe hasta hoy en día y podéis investigarlo هو بناء مصانع الطائرات المسيرة في الدار البيضاء في المغرب. مصانع إسرائيلية. construir nuevas fábricas de drones israelíes en Casablanca, en Marruecos. هذا الارتباط القوي بين الأجهزة القمعية المغربية والمشروع الصهيوني Esa relación continua, digamos, entre el régimen violador marroquí y el ente sionista تتطلب منا إحنا كشعب صحراوي وشعب فلسطيني إنه نتكاتف ونقف معا. requiere que nosotros como pueblos, el pueblo palestino y saharaui, que nos unamos y que nos apoyamos entre los dos. لأنه نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعب الصحراوي هو نضال ديمقراطي ونسوي ومحق. Porque la lucha del pueblo palestino y del pueblo saharaui es una lucha legítima, feminista y democrática. وشكرا لكم جميعا. Gracias. Muchas gracias, Anís, y muchas gracias, Lora. Comenzamos la parte bueno, de debate, por tanto, para las personas que estáis aquí presentes y también quienes están conectadas por la videoconferencia. Os pediría, los que estéis por videoconferencia, a través del chat,
y quien quiera intervenir, pues que levante la mano. Podemos, si os parece, no lo sé si será bueno lo de rondas de 2 o 3, digo para no sobrecargar mucho. Así que quien quiera intervenir, voy a pasar el micro para que se grabe. Yo es un poco más lejos. Que yo quería comentar el título de la conferencia, y espero, porque se llama Resistencia Anticoloniales, no en Palestina y el Sáhara Occidental. Y aunque se ha comentado que los casos no son isonómicos, tienen una naturaleza política distinta, me gustaría decir que, mm, y aclarando que yo personalmente estoy a favor de la autodeterminación, de la autodeterminación de la población saharaui y del pueblo palestino. Pero, en primer lugar, la resistencia de la población saharaui no es una resistencia anticolonial. Y esto particularmente me baso en los análisis marxistas de Samir Amin, pero bueno, la resistencia saharaui no es colonial porque Marruecos ocupa el territorio militarmente, aunque si lo ocupa no puede ser de otra manera que militarmente, pero no es una resistencia anticolonial porque el Sáhara Occidental no es una colonia de Marruecos y esto está, en mi opinión, está fundamentada en el estudio de la causa saharaui desde los años 60 con las revistas AFNA en árabe y Soufflés en francés. Y rápidamente, no me extiendo más, el, mm, el conflicto del Sáhara comienza primero con la pretensión del Frente Polisario de, de liberarse de la ocupación española para a continuación tener hacer la revolución marxista en Marruecos. Y esto está en la revista AFNA. Una vez, una vez que esa opción es imposible, se recurre a a, a la lucha por la independencia de Marruecos. Por lo tanto, el conflicto saharaui tiene una naturaleza completamente distinta.
Luego, una... Pues te pediría Sí. una intervención más corta, ¿vale? Vale. Cuando puedas, ve Sí. terminando, ¿vale? Ya- Digo, para que haya posibilidades Sí, de más intervención. una pequeña cosa, y es que el profesor saharaui ha dicho que no había ninguna relación entre las tribus saharauis y el reino de Marruecos, y debo decir que si atendemos a los episodios del Sultán Azul o la fundación de la ciudad de Smara, y también a la autoridad religiosa marroquí en la zona de las tribus, pues quedaría en entredicho nada más. Vale, gracias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Seguimos con algunas preguntas más? ¿Eh? Sí. Os pediría, si es posible, intervenciones más cortas para que haya más posibilidades. ¿De Muy acuerdo? brevemente, solamente dos comentarios. Uno, que está en contra de lo que acaba de decir el compañero. Yo creo que y en contra también de lo que ha comentado antes Hani, yo creo que hay más paralelismo entre la situación en el Sáhara y la situación en Palestina. El Sáhara, de hecho, ha sido ocupado por Marruecos. Ha sido ocupado en un momento extraño, en mitad de un proceso de descolonización, pero ha sido ocupado. Es un territorio que está ocupado ahora mismo por una potencia extranjera. Y por otro lado, quería preguntarle a Lara sí sobre el futuro de la situación en el Sáhara, porque de hecho han pasado 50 años ya, como has comentado, y tenemos personas marroquíes que han invadido el territorio y que han nacido allí y que tienen 50 años ya. Es decir, que cuanto más tiempo pase, es más difícil resolver el problema, ¿no? Gracias. ¿Alguna intervención más? Yo quería saber, que no conozco mucho el tema, si la autodeterminación de la región del Rif tiene algo que ver o tiene algún paralelismo con el Sáhara. ¿Alguien más? Si no, pasamos. ¿Puedes pasar por allí? Gracias. Y yo creo que ya, ¿no? Hacemos esta primera ronda, y comentáis. ¿De acuerdo? Hola, buenas. Mi pregunta va para Anis, porque sé o me han comentado que él como preso palestino ha estado en cárceles marroquíes. Entonces me gustaría conocer un poco su experiencia y el hecho de haber convivido con otros presos políticos saharauis en el mismo lugar, y cómo alguien desde Palestina acaba con una sentencia bajo la ocupación israelí del territorio palestino, acaba en una cárcel marroquí, digamos. Como es una externalización del servicio carcelario o algo parecido, no sé. Me gustaría que me lo pudiera explicar, porque me lo han contado compañeros, pero no él directamente. Gracias. No, no. Anís, según me han comentado, ha compartido celda con presos saharauis en cárceles marroquíes. Entonces, como su sentencia se supone que tendría que haber sido en Palestina, ¿cómo es el hecho de que ha acabado en una cárcel marroquí? Eso me gustaría poder saberlo. Bueno, yo creo que paramos aquí y luego, si acaso, una segunda ronda. ¿De acuerdo? Pues, a ver, ¿cómo lo hacéis? ¿Eh? ¿Tú? Venga. Bueno, que todo le doy las gracias a... Se me oye, ¿no? Creo. En lo que respecta al hecho de decir que el caso del Sáhara es colonialismo o no, sí y no, en el sentido de que realmente el movimiento saharaui empezó su lucha en contra del colonialismo español. Eso fue más o menos en el 73, que es cuando empieza a haber escaramuzas y una especie de guerra, ¿no? Y es cuando España decide salir. Entonces, eso es colonialismo, o sea, eso sería una lucha anticolonial. Lo que pasa que en ese momento es cuando ocurre el intercambio y hay una ocupación militar. Yo ya ahí no sé cómo habría que analizar eso, pero en todo caso yo creo que lo que es el resultado al final es el mismo, en el sentido de que es
fuerza extranjera que ocupa militarmente todo un país, pues no hay libertad para, digamos, los nacionales y todos los recursos de su tierra y de su país en general pasan a, digamos, al ocupante. Eh, Yo creo que desde ese punto de vista no hay nada que añadir. O sea, lo que respecta al resultado, ¿cómo llamarlo? Yo lo llamaría, por lo menos lo que es la ONU, la última vez que le dio nombre como ocupación fue en el año 79. Hablaba del ocupante. O sea, hablaba de Marruecos como país ocupante. Y a partir de ahí no quisieron decirlo más, aunque siempre hacían referencia a las resoluciones. Es decir, que si alguien, digamos, busca las resoluciones del 79, verá que ahí se decía, hablaba de la, digamos, como país ocupante. Y por lo tanto no se habla de colonialismo, en el sentido estricto de la palabra, pero hay una ocupación y yo creo que el paralelismo siempre se puede hacer entre los dos casos. Los dos casos, especialmente teniendo en cuenta que por una parte está Israel y por la otra parte está Marruecos, conocida la historia que hay entre ellos, la complicidad y muchas más cosas. Creo que el compañero ha citado un par de ejemplos, hay muchos más, incluso la cooperación que hizo Hassan II en el año 65 dando toda la información de los países árabes que se habían reunido precisamente también en Casablanca, se habían reunido para ver cómo resolver la situación en Palestina mediante la guerra. Entonces ahí hubo, digamos, mucha información respecto a todos los países árabes en lo que necesitaban militarmente para poder atacar a Israel. Y de hecho, el resultado fue que los países árabes necesitaban 5 años para formarse, estar preparados y atacar a Israel. Esa información se la dio Hassan II directamente a los israelíes. ¿Qué hicieron los israelíes? Pues como cualquier persona que estaba en peligro, pues lo que tenían que hacer era, antes de que los países árabes atacaran, formarse rápido, prepararse y atacar a los árabes en 2 años. 67, la guerra de los 6 días. Eso se debió exactamente a la información que había dado Hassan II a los israelíes. La otra pregunta, también ha habido una cita por su parte respecto a la relación entre tribus saharauis. Yo cuando he dicho que no había relación, me refiero a un tipo de relación que implicara o que tocara de alguna manera la soberanía de la región. Hubo relación, evidentemente. Además, no solo era Sáhara, sino incluso en Marruecos, Senegal, Argelia, Mali. Todas son una población más o menos que pertenece al mismo rito musulmán y para ellos, de alguna manera, el sultán de Marruecos, los sultanes alauíes, que digamos que proceden, digamos, del profeta, que su antecesor es el profeta, tienen ese aura de jerifes, de gente con baraka y por lo tanto siempre se les ha respetado en ese ámbito. Ha habido esa relación religiosa y demás, pero en todo caso, y como también lo ha reconocido la ONU, no es algo que vaya a, digamos, a afectar de alguna manera lo que es el derecho de la autodeterminación. Y el futuro de la causa, yo creo que actualmente hablar de futuros, el futuro yo creo ya del planeta, hasta cierto punto va a depender de un señor que está ahí con una peluca muy... Yo creo que estamos en sus manos. De hecho, antes de ayer, domingo, el domingo ha habido un primer encuentro impuesto hasta cierto punto por Trump entre una delegación marroquí, saharaui, y con la presencia de delegación argelina y mauritana, precisamente aquí en España, en Madrid, ¿no? No se ha sabido nada, creo que incluso han tenido que prolongarlo hasta ayer también. Hasta ahora no se sabe nada, qué es lo que ha habido, simplemente que van a tener otra reunión, esta vez en Washington, y eso sería en mayo. Yo supongo que ya en Washington, ahí sería cuando podríamos ver, digamos, la intervención directa de Trump, que sería ya imponer lo que tiene en mente, supongo. Esperamos que no sea algo malo, pero yo creo que va a ser eso, o sea,
Esa es la táctica, ¿no? La estamos viendo en estos últimos años de este señor, que eso es lo que hace, pues reúne, también lo ha hecho ya en Palestina y demás, y vamos a ver esto que ocurre, ¿no? Antes de pasar la palabra a cualquiera de los ponentes, discrepo de eso de que estamos en sus manos. Creo que es una forma de expresarlo. O sea, esperemos que no lo dejemos en sus manos, ¿no? O sea, que a ver qué podemos hacer para cambiar eso, ¿no? Que yo creo que esa es parte de la tarea que tiene la humanidad. ¿Quieres? Antes tú, ¿no? Vale, de acuerdo. Más tiempo. Vale, gracias. Yo quiero decir algo, punto personalmente y el otro jurídico. Y es demasiado difícil distinguir las cosas porque soy palestina, soy activista y viví bajo ocupación militar y nació en Jerusalén donde no puedo visitar y no solo yo, casi todos los palestinos. Y nosotros lo sabemos por de facto qué significa la ocupación militar. Y como una jurídica tengo que decir algo, no puedo romantizar las palabras. Yo he estudiado 15 años sobre cuál es la diferencia dentro del colonialismo y la ocupación. Y los dos tienen una diferencia muy fina, pero la adquisición de territorio es colonial, es ocupación. Cambiar la cultura el exploto económica, política y también culturalmente y imponiendo su autoridad y muchas veces su población, su lenguaje es colonialismo. Hay que diferenciar un poco, no es porque a mí me surge decirlo así, es así. Es algo que los términos jurídicos, porque la ocupación es cuando un Estado toma control militar o político de un territorio, generalmente de forma temporal. Eso es lo que tendría que ser, que hay liberar las territorios ocupadas, sino que necesariamente existe un proyecto de explotación integral o de colonización cultural. Eso son muy, a ver, ¿cómo se dice? Que son, yo digo así siempre en árabe, que la ocupación es un proyecto colonialismo, pero no todos los proyectos colonialismos son ocupación por de facto. Por ejemplo, Namibia, o por ejemplo, Camarón, o Cuba. Cuba, por ejemplo, no tiene la autodeterminación extranjero, ¿vale? Y eso se le falta la soberanía. Entonces, hay colonialismo a Cuba, pero no hay ocupación. Sí, Cuba. Entre bloqueo, por bloqueo económico, por Se refiere a ocupación de tierras. Sí, O sea, porque la ocupación militar es que adquisición la tierra y asentamientos. Eso, por eso hay que diferenciar un poco. Por eso cuando yo digo que la autodeterminación y resistencia anticolonial por el Sahara Occidental, porque es el término jurídico. No sé qué me explico. Ya, y no sé, que personalmente yo lo veo el futuro por el Sahara Occidental, tanto como Palestina, hay solamente un camino, lo que es la resistencia. Bajo cualquier herramienta hay que resistir, porque no podemos ganar nuestra liberación solamente para pedir o cruzamos, a rogar. Muchas gracias. Y eso, gracias. يعني بالبداية بشكرك على السؤال تبع الاستعمار في موضوع بربطه في النظرية الماركسية. Primero, te doy las gracias por tu pregunta sobre el colonialismo y la teoría del marxismo. أوكي. ولكن التحولات اللي صارت ما بعد الاستعمار التقليدي أدت لوجود مفاهيم جديدة كمان لفهم الاستعمار جديد أو أدوات الاستعمار جديد.
Los cambios que han pasado después del colonialismo o la colonización tradicional, digamos, ha llevado a unos nuevos términos para referirse a los procesos nuevos de colonialismo. احنا اكيد هو الاستعمار ناتج عن الرأسمالية، ونحن حكينا عن النظام المغربي انه هو نظام اقطاع سياسي. El colonialismo, claro, se deriva del capitalismo. Ya habíamos hablado del régimen marroquí y vuelve a mencionar feudalidad política. ولكن إذا فهمنا إنه النظام السياسي الموجود في المغرب حاليا هو مجرد أداة شرطي يؤدي مهمة لنظام رأسمالي، Si entendemos perfectamente que el régimen marroquí ahora mismo es como un agente de policía que está dando servicio al capitalismo y al colonialismo, فمش راح أنا أقدر صحيح في اختلافات، ولكن مش راح أقدر أفهم الاختلاف بينه وبين النظام الفيتنامي العميلي اللي كان في الجنوب. entonces yo no puedo diferenciar dentro de este contexto entre esta agente y el régimen de espías en Vietnam, por ejemplo, del في sur. جنوب فيتنام. Es el sur de Vietnam. إلا إنه لليوم الاستعمار أو لليوم الرأسمالية ما احتاجتش إنه تدخل قوات أكثر في هاي المنطقة. هذا هو الاختلاف يعني. La única diferencia que hasta ahora el capitalismo no ha llegado a un punto de meter a más herramientas dentro de la misma zona. O sea, es suficiente con tenerlo el régimen marroquí. فأنا بفهمه كأداة لا المشروع الرأسمالي كنخبة حاكمة تابعة للمشروع الرأسمالي عم تأدي وظائف ما احتاج المشروع الرأسمالي حتى الآن لنشر قواته بشكل مباشر لأسبابه لتوفير الموارد وإلى آخره. Que entonces lo ve como una herramienta que sirve al capitalismo y que el capitalismo no ha tenido que meter más herramientas por temas de recursos y de economía, porque también este régimen está haciendo bien su trabajo. هذا في هاي النقطة. في النقطة الثانية Esto por una parte. Ahora vamos a la pregunta, a la pregunta de las cárceles. تجربة السجن تجربة طويلة فصعب أحكي كثير عنها هون. La experiencia de la cárcel israelí es una experiencia muy larga que ahora no podemos extender hablando de este tema. لأنه أنا انحبست متواصل 12 سنة وغير توقيفات متعددة، يعني يوم يومين وأشياء كتير. Porque yo estuve preso durante 12 años seguidos y claro, luego también estaba preso durante tiempos así como de 2 días, un día o interrogatorios. ولكن أنا بدي أحكي شغلة، أنا ما كنت في السجون المغربية أنا. Pero hay algo que aclarar, que él no estuvo en las cárceles marroquíes. ولكن وإحنا في السجون الإسرائيلية كان عندنا معلومات أكيدة إنه الناس من المخابرات المغربية كمان بتتعلم في التعذيب في السجون الإسرائيلية. Pero durante su encarcelamiento en las cárceles israelíes tenían la información perfectamente cierta que había agentes de la inteligencia marroquí que venían a las cárceles israelíes para entrenarse y aprender las herramientas y cómo o sea, la violación desde dentro de las prisiones israelíes. وواحد من الصهاينة المغاربة الأصل اللي أنا شخصيا تعذبت منه يعني. Que uno de los يعني يهودي مغربي يهودي مغربي un صهيوني. judío israelí, o sea, sionista de origen marroquí que él mismo fue violado a sus manos. اسمه Torturado, esa es la palabra, me perdí, perdón. هو اسمه دكتور بيتون، هو دكتور أسنان يعني. Era un dentista, doctor Beaton, اللي أشرف على تعذيب عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. que llevó a cabo varias actos de tortugas, digamos, dentro de las cárceles israelíes. وبتمنى هدول المجرمين ما يقدروش يفوتوا أوروبا في يوم من الأيام، يعني ما بتكونش هالزيارات لناس مثل هيك يعني.
Que espero que estos agentes nunca tengan la oportunidad de venir a Europa porque no aconsejamos que tenéis la oportunidad de verles. هاي هو الربط بين السجون وتجربة السجن الطويلة اللي صعب أحكي عنها وما بين المغرب. احنا كان عندنا معلومات أكيدة داخل السجون الإسرائيلية إنه هناك تدريب عناصر مغربية للتعذيب في السجون، ومش بس مغاربة، في عناصر أمريكية وإماراتية ومن عدة دول أخرى. بس هي سألتك عن الأسرى الصحراويين، انت آه. كأنك ملتقي بحدا من هدول. لا في ناس اوكي بس Ok, bueno, traducción. Entonces, lo que quería aclarar él es que dentro de las cárceles israelíes tenían la información de que había agentes marroquíes que siempre estaban entrenando dentro de las cárceles israelíes. وكان في العديد من المناضلين الفلسطينيين بالذات الكبار بالعمر Y había muchos revolucionarios y luchadores palestinos veteranos اللي كانت تربطهم جبهة تحرير البوليساريو رابط نضالي طويل. que tenían una relación directa y lucha continua con el Frente Polisario. Entonces, te llegó, ¿no? Vale. Bueno, son las 8:15 casi, 8:12. Creo que podemos, hay un poco más de tiempo si alguien quiere pedir la palabra. Si no, pues vamos terminando, o sea que no hay que seguir indefinidamente. O sea así que si no hay más palabras, salvo que queráis alguna intervención final. En el chat no hay nadie que haya planteado nada. Acá acabaríamos la sesión, ¿vale? Para quien quiera información sobre este espacio, bueno, ahí hay una hoja que si alguien quiere dejar su dirección de correo, puede hacerlo. Y en todo caso, pues visitando la página de Mirada al Mundo, ¿no? Una sección del Instituto de Paz y Conflicto. Pues nada, muchísimas gracias a los ponentes, a la traductora, a vuestras... Y también a quienes han estado conectados, en particular, no sé si alguien lo mismo conoce, un saludo desde Tashkent, en Uzbekistán. Muchas gracias a los ponentes. Un tal John. Bueno, hasta la próxima. ¿Eh? Son Fener. Ajá. Alumno de Haidar, ¿no? Estoy dando clases ahí. Ajá.